Amada iglesia, tengan ustedes muy buenos días. Un domingo más para traerles la preciosa palabra de Dios, para poder compartir todo lo que Dios nos tiene deparado a nosotros. Muy emocionado nuevamente por poderles compartir a cada uno de ustedes, pues, esta palabra preciosa, reveladora que Dios nos está hablando en estos tiempos. Venimos llevando una serie de escatología, ya con esta la cuarta, la cual nos habla, como hemos visto, sobre los acontecimientos de los tiempos del fin. Como hemos visto, nos habla sobre lo que le deviene al hombre después de la muerte, sobre lo que viene en los tiempos finales. Haciendo una recapitulación, hemos visto el panorama profético en toda su extensión, desde Adán hasta el juicio final y los nuevos cielos, la nueva tierra. Hemos visto cómo a través de la profecía de las 70 semanas de Daniel se revela cómo iba a ser el panorama profético desde la reconstrucción del templo después del cautiverio hasta la venida del Mesías, seguido de la última semana, que es justamente lo que hoy vamos a hablar. El tema de hoy es la tribulación. Es un tema bastante controvertido para muchos, es un tema poco estudiado en realidad por la gran mayoría del pueblo. Es un tema muy difícil de ser explicado y de ser entendido, mas si uno tiene, hemos dicho, la revelación de la palabra, mas si uno lee la palabra de Dios con ganas, pidiéndole a Dios, pues con todo nuestro fervor, que Dios nos hable, pues Dios revela su palabra. Así es que hemos estado orando para que esta serie pueda llegar a su pueblo y pueda ser entendido y comprendido, y para ello es muy importante que tú que estás viendo tengas el anhelo de aprender de Dios, de ser instruido por Dios y que Dios revele su palabra. Si es así, pues vas a entender este tema tan controversial, y si el Espíritu Santo hoy te va a hablar, y ese es nuestro deseo, pues vas a ver que este tema lo vas a entender y vas a decir, wow, nunca lo había visto así, había leído muchas veces o había escudriñado algunos libros y no lo entendía nunca, y hoy día estoy seguro que el Espíritu Santo te va a revelar esta parte del acontecimiento profético, que es muy importante saber. Habíamos mostrado el panorama profético en general con una imagen que les preparé hace tiempo, y ahí vamos a ir a continuación, donde está relatado pues todos los tiempos, ¿no? Todo el tiempo desde la creación de Adán hasta el juicio final. Como ustedes podrán ver ahí, esta es la gráfica que se les presentó la primera semana que comenzamos a hablar de escatología. Podemos ver ahí que el tiempo nuestro desde Adán hasta el fin de los tiempos suman 7000 años, ¿no? Que condice mucho con el número 7. Bueno, eso es otro tema de numerología bíblica, pero 7 es un número de perfección, 7 es un número completo para Dios. Recordemos que la humanidad, toda la creación la hizo en 7 días, con el descanso incluido. Entonces hemos visto que desde Adán hasta Abraham transcurrieron 2000 años. Desde Abraham hasta la venida de Jesucristo, la primera venida, como está en el gráfico, pasaron otros 2000 años. Estamos viviendo nosotros también 2000 años de nuestra era, la era de la iglesia, dijimos la era de la gracia, posterior a la venida de Cristo. Enseñamos justo la semana pasada que iba a venir antes del arrebatamiento, que también ya lo enseñamos la segunda semana, iba a venir la apostasía. Dijimos que estamos en esos tiempos terribles en los cuales la fe de muchos está echándose para atrás, en la cual están apareciendo todo tipo de hombres malos y perversos que están abandonando a Dios y están dejando mucho que desear en cuanto al cristianismo. Estamos en esa época terrible, y lo que va a venir a continuación obviamente es el arrebatamiento, la venida de Jesús en las nubes, que va a llevar a su pueblo. Entonces vemos ahí en el panorama profético que después del arrebatamiento viene la tribulación, y simultáneamente la tribulación arriba en los cielos va a ser la boda del Cordero.
Esta tribulación consta de 7 años. Y esta tribulación está dada, es un periodo que está dado para el pueblo de Israel y para la humanidad en general. 2 puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ya situados en este tiempo, recuerden entonces, la tribulación va a venir después del arrebatamiento. Cuando la iglesia se vaya, viene la gran tribulación. Mucha población del planeta Tierra, muchos judíos, la gran mayoría de ellos, y la gran mayoría del planeta Tierra se va a quedar, lastimosamente. Se van a quedar aquellos que no sean parte del cuerpo de Cristo, hijos de Dios verdadero, parte de la iglesia de Cristo, como dijimos. Entonces, la gran tribulación, como vemos en la palabra de Dios, es un tiempo de angustia, es un tiempo de dificultad, como nunca antes en la tierra ha habido. Es un tiempo de mucha catástrofe, ¿no? Estos tiempos no deberían causarnos miedo, en realidad, porque tenemos por ende que estar preparados para Dios y sabemos que tenemos a Dios y Él viene al encuentro nuestro. Nosotros vamos al encuentro de Él, también como dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, este terrible periodo es justo el final de los tiempos proféticos también, ¿no? Antes del milenio. Satanás hemos dicho que su tiempo es corto, muy corto, y hace todo lo posible para destruir la obra de Dios, para destruir y perseguir al pueblo de Dios y llevar a cuanto le sea posible por el mal camino. Su siervo, el anticristo, va a ser quien va a operar en estos 7 años y va a intentar quitar por completo a Dios, ojo, y este momento es donde se va a desarrollar una serie de juicios, una serie de castigos hacia el hombre, aunado con que Satanás va a estar presente en estos 7 años que van a ser terribles, ojo. Para saber bien esta profecía, cómo está diseñada, cómo tiene que ver Israel aquí, cómo tiene que ver nosotros los que no somos de Israel, los gentiles, pues vamos a volver a aquella gráfica en la cual está relatada las 70 semanas de Daniel. Recuerden que preparamos esta gráfica en la cual vimos que, yo les voy a ir leyendo nuevamente lo que dice Daniel capítulo 9 del verso 20 al 27. Dice la palabra de Dios y quiero que escuchen lo que yo leo y vayan mirando la gráfica. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, esto dice Daniel, y el pecado de mi pueblo, Israel. Recuerden que el pueblo de Israel había sido conquistado y devastado por los babilonios. Y por eso estaba él confesando y orando. Daniel dice, y derramado mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Dice, entonces aún estaba, dice, hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, vino a mí, dice Daniel, ¿no? Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ojo, eso viene de parte de Dios, por eso es que tú tienes que orar para que la palabra de Dios se te revele y puedas entenderla. Y dice en el versículo 23, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende esta visión, le dice, de estas 70 semanas. Y dice, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ojo con esto. Recordemos que las 70 semanas de Daniel, que hemos visto que en los años bíblicos, cada semana hemos visto de 7 años, ojo, entonces estamos hablando de 490 años que Dios reveló esta palabra profética que se iban a cumplir, dijo que iba a ser determinada sobre su pueblo y sobre su santa ciudad. Estas 70 semanas de Daniel es una palabra de profecía para el pueblo de Israel, por sobre todo, ojo, no se olviden de eso, no es una palabra de profecía exclusivamente o para la iglesia o para los gentiles, es sobre todo, dice, esta palabra está determinada sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué está determinada esta palabra? Dice, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esta palabra profética de las 70 semanas está al pueblo de Israel y también es la señal
de que iba a acontecer desde esos tiempos de que estaba Daniel hasta también el fin de la gran tribulación. Ojo, esta palabra de las 70 semanas incluye a la tribulación. Dice ahí que iba a comenzar en versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipes habrá 7 semanas y 62 semanas, dice ahí. Y ahí lo hemos graficado. Desde la salida de la orden, ahí, hasta Mesías príncipe iban a haber 69 semanas en total. La Biblia dice 7 semanas más 62 semanas. 7 semanas porque en ese periodo se reconstruyó el templo y la ciudad, y 62 semanas consecutivas, que exactamente como hemos estudiado hoy esto, la primera semana con día, hora, minutos y segundos, específicamente justo en el año 33 después de Cristo se cumplió estas 69 semanas. De ahí dijimos que hay un alto a este reloj profético. Ojo, hay un alto porque Cristo, hemos dicho que esta es palabra para Israel. Al venir Cristo, después de él viene una era, la era de la gracia. Ojo, al venir Cristo, comienza no el tiempo de Israel, para Israel no. Se acabó el tiempo para Israel y viene un tiempo para la gracia, para los gentiles, para los que no somos los del pueblo de Israel, para nosotros. Entonces, esta es la era de la iglesia, la dispensación de la gracia, como ya les hemos explicado. Entonces, aquí hay un alto a estas semanas, a estas 70 semanas proféticas. Nos quedamos en 69 semanas, recuerden, cuando Cristo vino por primera vez. Entonces, apenas termine la era de la gracia, que va a terminar cuando venga el arrebatamiento, ojo, termina la era de la gracia, la era de la iglesia, porque viene el arrebatamiento y el Señor se lleva a su iglesia, ahí comienza la última semana que nos falta para completar las 70 semanas de Daniel, que es la semana de la tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio, que ya lo vamos a explicar a continuación. Entonces, ojo, volviendo al libro de Daniel, nos habla en el versículo 27 justamente de esta última semana. Y dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, es muy importante saber esta profecía. Hemos dicho por eso que la primera semana comenzamos enseñándoles. Las 70 semanas de Daniel, la profecía que Dios le dio a Daniel en el año 600 aproximadamente antes de Cristo. Ojo, esta profecía fue 600 antes de Cristo, la cual Daniel escribió y Dios le permitió que fuera revelado. Esta palabra, entonces, corresponde a todo el tiempo profético que iba a venir, y lo estamos viviendo hoy en día también en cuanto a los tiempos finales. Ojo con ello. Entonces, nos quedamos en las 69 semanas que se cumplieron desde que Dios dio la orden para que se reedifique de nuevo el templo hasta que venga Jesucristo la primera vez hace 2000 años. Ahí separaron las 69 semanas proféticas. Queda una semana. De esa semana vamos a estudiar hoy día, que es la semana que está dada para el pueblo de Israel, sobre todo, que es la semana de la tribulación, que es una semana de 7 años. Ojo con esto. Vamos a ir a la figura 1 que les he preparado ahora para que entiendan bien este panorama de esta semana. Esta semana es la semana 70 de Daniel, entonces, ojo con ello. Entonces, aquí, ¿qué cosa vemos? Que esta semana va a durar 7 años, que es la última semana profética, repito, de las 70 semanas de Daniel. Esta semana se inicia ¿con qué? Con el arrebatamiento. El arrebatamiento viene ahí, como verán en la imagen, y entonces Cristo lleva a su iglesia y ahí comienzan las 70 semanas de Daniel. Estas 70 semanas de Daniel, en manera general, se los quiero explicar. ¿Dónde culmina? Culmina con la segunda venida de Cristo. Ojo, comienza con el arrebatamiento, que es cuando Cristo en las nubes lleva a su iglesia. Nosotros ascendemos a la iglesia, los muertos en Cristo resucitan y nos encontramos en las nubes y Dios nos lleva al cielo a la voz del Cordero mientras pasen estos 7 años de tribulación. ¿Y cuándo culmina? Cuando Jesucristo venga con nosotros, con su iglesia, con sus santos, en poder y gloria, y todo ojo lo va a ver. Viene la segunda venida de Cristo y Él se va a posar sobre el monte aquí en Israel. ¿Y qué cosa? Monte de los Olivos. Y esa es la culminación, la señal de la culminación de esta última semana profética. Esta semana de 7 años, ojo, la última semana de la profecía de Daniel,
Entonces comienza, una vez pueblo arrebatado, viene un pacto que va a ser Satanás, el anticristo que ya está acá y va a comenzar a operar con poder en esta semana. Va a tener un poder absoluto porque ya la iglesia, su gran enemigo, va a ser quitado, los gentiles, y comienza su tiempo de él. Comienza con un pacto que va a firmar con el pueblo de Israel. Va a presentarse obviamente el anticristo como un hombre muy carismático, muy amoroso, muy lindo, muy inteligente, que va a traer paz y seguridad. Va a provocar muchos engaños para los cuales engañar a la población mundial. Va a inventar sus triquiñuelas para, sabe Dios qué dirá, para ocultar ese arrebatamiento que va a haber en la iglesia. Entonces va a firmar un pacto con Israel. Ojo, este tiempo de 7 semanas sobre todo es por eso un trato con Israel. Israel, ¿por qué es un trato con Israel? Ojo con esto. Israel es el pueblo escogido de Dios. Es la nación que Dios escogió dentro de tantas naciones para que Dios se pueda manifestar a él. Dios quiso que todas las naciones vieran en Israel a un pueblo bendecido por tener a Dios. Dios quiso demostrar a todas las naciones cómo era tenerlo a él como padre, como rey, como Dios. Lastimosamente Israel le dio las espaldas a Dios, como lo solemos hacer nosotros muchas veces. Dice la palabra de Dios que sirve todo lo que fue escrito antes para que nosotros aprendamos de ello. Ojo, el pueblo de Israel fue escogido por Dios para ser su pueblo amado, su pueblo escogido. Y Dios le reveló a través de muchos profetas que no se apeguen a la idolatría, que no se apeguen a otros dioses, que guarden sus mandatos. Les dejó mandamientos, les dejó leyes, los sacó de servidumbre del pueblo de Egipto. Dios siempre estuvo con ellos. A pesar de ello, el pueblo de Israel siempre hizo lo contrario a lo que Dios le indicó. Siempre quiso no hacer los mandamientos, se quejó de que habían salido de Egipto, mejor estábamos ahí, se quejó de sus líderes, se quejó de Moisés, se quejaron de todos los hombres que fueron levantados por Dios. Y este pueblo fue muy rebelde y a eso Dios trajo profecías, dijo, si tú eres rebelde, pueblo mío, pues va a venir consecuencias por tu rebeldía, por tu desobediencia. Te conviene que me ames, decía Dios, pero el pueblo de Israel no quiso hacer caso, fue rebelde, y ahí es cuando se cumplieron profecías que vinieron, que decían que Israel iba a sufrir persecución, iba a sufrir devastación, iba a sufrir conquista, iban a sufrir terriblemente. Y a pesar que hubieron profetas como Jeremías, como grandes hombres de Dios que trajeron esta palabra a Israel y hablaron a Israel no hizo caso, pocas veces hizo caso y la mayoría de veces se rebeló y comenzó a adorar a otros dioses, se pervirtieron, comenzaron a hacer cosas inicuas, orgía, borracheras, disensiones, adoración a otros dioses y se apartaron de la ley de Dios. Y Dios justamente determina esta semana de Daniel para hacer el último trato con Israel. Es la última oportunidad que va a tener su pueblo amado para volver a él. ¿Y cómo es la Biblia de perfecta y de precisa? Y cómo vemos que estamos en pleno año 2020 y vemos que el pueblo de Israel hasta el día de hoy sigue siendo rebelde a Dios. El pueblo de Israel en su gran mayoría no cree que Jesucristo sea su Salvador, su Mesías. Ellos aún están esperando al Mesías, ojo. ¿Y qué creen? Justamente el anticristo va a ser ese Mesías para ellos, porque va a ser ese personaje que siempre han esperado, poderoso, grandioso, que les traiga paz, seguridad. Por eso menospreciaron a Jesucristo, como fue un pobre hombrecito que lo vieron él, que nació en Belén, en un pesebre, hijo de carpinteros, humilde. Por eso, ¿qué va a ser nuestro Mesías? Lo menospreciaron, a pesar que hubieron profecías que decían que Jesucristo iba a nacer en Belén, que iban a ser de una virgen y muchas otras cosas. Ellos menospreciaron, a pesar que leían la Biblia, pues no tenían el entendimiento y la revelación de Dios, y en sus narices estaba viniendo el Mesías y ellos lo despreciaron. Pasa igual ahora, como hemos visto, hay mucho pueblo de Dios que tiene la palabra de Dios y no la lee. En sus narices está pasando todos los acontecimientos finales,
Y bien, gracias. La mayoría de cristianos está perdido en tiempo y espacio. No se da cuenta que estamos ya viviendo épocas de apostasía, no se da cuenta que estamos viviendo épocas de los tiempos finales en los cuales Cristo va a venir, no se da cuenta del panorama profético que profetizó Daniel, que profetizó Pablo, que profetizó Jesucristo, y lo estamos viendo, y están perdidos, como los fariseos y los de Israel en el tiempo cuando estuvo Jesús, y muy pocos miraron al Mesías Salvador. La gran mayoría hoy en día también no se da cuenta que Cristo viene por segunda vez y no hacen caso a la palabra de Dios, como no le hicieron caso en el tiempo de Jesús todos aquellos que tenían la palabra del Antiguo Testamento. Entonces, hoy en día, el pueblo está sufriendo falta de conocimiento, hemos visto. Y es por eso que el Señor nos está mandando a hablar de escatología, está hablando a hablar de estos últimos tiempos, que es una palabra que se debe hablar en todas las iglesias a nivel mundial y lastimosamente no se está haciendo porque justamente estamos en la época de la apostasía. Gracias a Dios que nos ha puesto a nosotros como Abbey Church enseñar esta palabra y estar preparados y entrenados todos, desde los pastores hasta las ovejas. ¿Para qué? Para estar atentos a aquel día glorioso en el cual Jesucristo nos arrebate y así no quedarnos por desobedientes y así no quedarnos por desleales a pasar este tiempo de tribulación, que es un tiempo terrible. Repito, es un tiempo de trato con Israel y con todos aquellos que se queden en la tribulación. Entonces, volvamos a la gráfica de la semana 70 de Daniel, esta gráfica 1. ¿Qué cosa nos dice esta semana 70 que va a durar 7 años? Comienza con el pacto entonces que Satanás va a hacer con el pueblo de Israel, ojo, y ahí luego van a venir juicios, va a venir juicio de los 7 sellos, juicios terribles que ya voy a continuación explicar. En este periodo Dios va a enviar 144,000 judíos, ojos, dice, que van a tener sellados en su frente la marca de Dios, que van a ser nada más y nada menos que evangelistas que van a comenzar a predicarle al pueblo de Israel para que se convierta. Recuerda que este 7 años son para el pueblo de Israel, para que se convierta, la última oportunidad que va a dar Dios. También va a venir en estos 3 primeros años y medios que se llama la tribulación. Aparte de los juicios de los 7 sellos, vienen juicios de 7 trompetas que también vamos a enseñarles a continuación también. Son juicios terribles que van a venir sobre el planeta Tierra, sobre todos los que se queden aquí en la tribulación. También en este periodo Dios va a enviar a los 2 testigos, profetas grandes de Dios, que van a ser Moisés y Elías, que también van a predicar al pueblo de Israel y a toda la humanidad. Sobre todo va a ser una prédica para el pueblo de Israel para que se convierta. Imagínense el amor que tiene Dios, que va a enviar 144,000 personas que evangelicen, y aparte Moisés y Elías, que va a estar predicando y predicando para que Israel se convierta. Esta tribulación, a los 3 años y medio viene un acontecimiento también profetizado por Daniel. ¿Qué cosa dice? Viene la abominación desoladora, que no es nada menos y nada más que el rompimiento del pacto que va a hacer Satanás con Israel. Ahí Satanás se va a manifestar el anticristo conforme es, y va a dar inicio a la gran tribulación. Otros 3 años y medios más terribles que los 3 primeros años y medios que hubo muerte y hambruna y pestes. La gran tribulación va a ser terrible, porque ahí Satanás va a perseguir a Israel, además de los cristianos, entre comillas, que se queden, y todos aquellos que quieran aún arrepentirse. Satanás lo va a perseguir terriblemente y va a comenzar la persecución abierta, el diablo desenmascarado con el anticristo y con el falso profeta su ayudante. Y va a comenzar la masacre a Israel. Ahí también se va a dar, en estas 3 semanas, 3 años y medios, se va a dar el juicio de las 7 copas de la ira de Dios. Nada más y nada menos que Dios va a derramar su ira sobre el planeta Tierra, sobre Satanás, sobre el anticristo, sobre todos los moradores de la tierra que se queden en la tribulación. Entonces, y para culminar este periodo de la gran tribulación, ahí se va a dar la caída del falso sistema religioso. El falso profeta, el anticristo, van a ser derrotados en una batalla que va a haber en la famosa batalla del Armagedón, cuando Cristo venga, justamente la segunda venida, y Satanás con todo su ejército se enfrente a Jesucristo, y obviamente Satanás va a ser derrotado y todo su ejército aniquilado. Entonces, esta profecía de las 70 semanas de Daniel, la semana 70 de Daniel, es la semana de la tribulación de 7 años que hoy estamos hablando.
Entonces, miren cuán importante es esto. Quiero que se centren bien porque hay mucha confusión en esto y pido al Espíritu Santo, como estamos orando, que les revele. Daniel habló de esta profecía, ojo, 600 antes de Cristo. Ojo, Jesucristo en Mateo 24 también nos habló de lo que iba a acontecer en este tiempo. Ojo, lo que habla Jesucristo habla una profecía del fin de los tiempos y habla lo que iba a ser los tiempos finales, y sobre todo lo que habla Mateo 24 es lo que iba a venir en la tribulación, en estos 7 años. Ojo, es una palabra que Dios da a su pueblo. Y yo quiero leerles justamente lo que dice Mateo 24. Ahí préstenme atención ustedes. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, oiréis de guerras. ¿Recuerdan lo que dijo? Rumores de guerra. Pero esto es principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. Dice. Entonces muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, esto iba a ser terrible. Y ahí Jesucristo dice, por tanto, cuando veáis en el lugar, está hablando de la gran tribulación ya Jesús, y ahí dice, por tanto, en el versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ojo, dice, ¿qué cosa? De que habló el profeta Daniel, versículo 15, por tanto, repito, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, que es los 3 años y medio, del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, dice Dios. Entonces, los que estén en Judea, huya, dice, a los montes, ¿sí? Los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo en su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta, de los que críen en aquellos días. Ojo, los que estén en Judea. Jesucristo estuvo hablando exclusivamente esto para el tiempo de la tribulación, para el pueblo de Israel. Porque específicamente aquí nos habla de un lugar en especial, nos habla de Judea, nos está hablando del pueblo de Israel. Los que estén en Judea, huyan a los montes, huyan al desierto, está aconsejando a Dios, porque Satanás va a hacer estragos terribles. Dios está advirtiendo a su pueblo que él ama, que iba a haber cosas terribles en la gran tribulación. Huyan, no miren atrás. Orad pues para que vuestro día no sea en invierno, dijo en el versículo 20, ni en día de reposo. Los gentiles no guardamos el día de reposo, nosotros no guardamos, la iglesia no guarda el día de reposo porque esa ley fue dada para el pueblo de Israel. Recuerden que Israel es la época de la ley, la dispensación de la ley, y la iglesia nosotros somos dispensación de la gracia. De esto hay muchos temas que hemos hablado muchas veces en la iglesia, y estamos nosotros en la dispensación de la gracia. Pero, versículo 20, Mateo 24, Jesucristo dijo, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Huida de escapar de esta abominación desoladora, cuando en los 3 años y medio el anticristo se saque su careta y se muestre lo que es, ¿no? Ese ser horrendo que va a querer aniquilar al pueblo de Israel, que es el pueblo escogido de Dios, y a todo ser humano que no quiera tener su sello en él y no quiera seguirlo. Dice 21, porque habrá entonces una gran tribulación, Jesucristo mismo lo dijo, y recuerda, está hablando de este periodo, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice, Jesucristo mismo fue el que habló de esto. Ojo con ello. Jesucristo está hablándonos de lo que va a venir en la gran tribulación. Lo que les decía, entonces, esta profecía fue dada a Daniel 600 años antes de Cristo. 2600 años antes de nosotros, y se está cumpliendo a cabalidad. Jesucristo vino hace 2000 años y también habló de esta profecía, lo que le acabo de leer, profecía que se va a cumplir ahora muy pronto cuando Cristo nos arrebate, año 2000 y pico, será 2020, 2021, 2022, Dios solo sabe, pero estamos muy pronto al arrebatamiento. Ahora, recuerdan que la semana pasada y la anterior hablamos de que Pablo nos reveló un misterio, ¿se acuerdan? Pablo dijo, les revelo un misterio, que vamos a ser arrebatados. ¿Se acuerdan que dijo Pablo esto? Pablo escribió esto también en las epístolas que hemos visto. Y vemos, ¿qué cosa? Esto es muy importante que quiero aclararles nuevamente. Este misterio fue revelado recién a Pablo, ojo. Este misterio no se habló antes, en toda la Biblia antigua no se había hablado.
Fue Pablo que dijo, les revelo en misterio, y ahí nos habló del rapto, de cómo vamos a ascender a las nubes, y nos habló todo lo que iba a venir, el inico que estaba operando, y nos habló sobre la apostasía. Ojo, Pablo nos revela eso. ¿Y quién también toca estos temas? Definitivamente, pues el Apocalipsis, que le fue revelado a Juan, año 90 después de Cristo, 90 a 100 después de Cristo, año 95, 96 fue exiliado, Juan fue puesto preso y fue exiliado a la isla de Patmos, fue preso político por ser cristiano, y fue desterrado a una isla solitaria en Patmos, y ahí es cuando Dios le revela a Juan le revela el Apocalipsis. Y en el Apocalipsis, Dios nuevamente, Jesucristo vuelve a hablarle a Juan sobre lo que iba a acontecer, lo que iba a venir los últimos tiempos. Le habla a Juan nuevamente sobre los tiempos de los gentiles, el mensaje a las iglesias. Luego le habla sobre el arrebatamiento, le habla sobre la tribulación y la gran tribulación. Luego le habla de la segunda venida, del milenio, de Satanás encadenado, y luego le habla de los cielos nuevos y nueva tierra. Le habla todo el panorama que iba a continuar hasta el tiempo del fin, hasta el fin del mundo y hasta la vida eterna. Apocalipsis entonces es un libro muy importante que hemos dicho, debemos leerlo, debemos aprender, porque Jesucristo dijo, bienaventurado aquel que guarde y oya y escuche las palabras de este libro. Entonces estamos en la tribulación, ya les hemos dicho cuándo fue escrito, en qué tiempos. Entonces, este tiempo de tribulación es un tiempo terrible, es un tiempo de angustia, es un tiempo en el cual el anticristo, que ya opera, va a estar operando con más fuerza. 1 Juan 4:3 justamente nos habla, dice la Biblia, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. 1 Juan 4:3. Ojo, todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, todos aquellos que se burlan, que dicen que Jesucristo nunca ha venido, que ese es cuento, todos los ateos, los gnósticos, todos los de otras religiones que no creen en Jesucristo, dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ojo, este es el espíritu del anticristo. Dice. Toda persona que no cree en Dios definitivamente no tiene el espíritu de Dios, tiene el espíritu del anticristo. Ojo con esto, no lo digo yo, 1 Juan 4:3 lo dice. Toda persona que está cegada y no cree en Jesucristo, ni quiere seguirlo, ni quiere ser su discípulo y lo niega, es más que ha venido y se burlan de esas cosas, simplemente es porque tienen el espíritu del anticristo dentro de ellos. Y nos dice 1 Juan 4:3, dice, el cual vosotros habéis oído que viene, ojo, que viene, está hablando de la gran tribulación con poder, y que ahora ya está en el mundo. El anticristo siempre ha estado en el mundo, recordemos que él es el príncipe de este mundo, pero su manifestación ahorita no se puede manifestar porque la iglesia lo detiene, la era de la gracia. ¿Cuándo se va a manifestar visiblemente y con poder? En la gran tribulación, en estas 7 años que vienen después que la iglesia sea arrebatada. Ojo con esto. Entonces ahí es donde va a desarrollar su poder con mucha fuerza. Entonces, la tribulación es un tiempo de ira, es un tiempo de juicio, es un tiempo terrible para todo aquel que se quede. Si tú eres cristiano, ¿te puedes quedar? Sí, siempre y cuando apostates de Dios, siempre y cuando te enfríes, siempre y cuando no estés preparado, siempre y cuando no seas parte de la iglesia, siempre y cuando te vuelvas un cristiano frío, mediocre, que ya no le guste orar, que no le guste hablar y predicar a otros, que no le guste leer la Biblia, que se aburra de las cosas de Dios, que se aburra de ir a la iglesia, que comience a coquetear, como dice la Biblia, con las cosas del mundo, con los placeres del mundo, que comience a estar mirando cosas del mundo, comience a estar mirando y haciendo todo lo contrario a que Dios quiso que no hagamos. Hay muchos cristianos hoy en día que se llaman cristianos y están haciendo poco o nada por hablar de Dios, poco o nada por manifestarse al mundo, están haciendo poco o nada por servir en una iglesia, por apoyar a sus pastores, están haciendo poco o nada. Hay muchos que se han comido el espíritu del anticristo porque no está en la Biblia. Hay muchos que creen que por no ir a una iglesia y solamente estar sentados por muchos años, ojo, no estoy hablando de este tiempo estamos obligados a estar tras una pantalla
para hablar a la iglesia de Cristo porque estamos en una época de cuarentena. Pero hablo a aquellos cristianos que muchas veces, cristianos que se han comido el cuento que no es necesario pertenecer a una iglesia e ir a una iglesia. Que es suficiente escuchar programas de televisión, leer la Biblia de vez en cuando y ver YouTube hoy día, prédicas, y que con eso uno es parte de la iglesia. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que tenemos que pertenecer a un cuerpo, que tenemos que pertenecer a una iglesia, a un templo físico, una iglesia espiritual, porque ahí Dios pone pastores, evangelistas, maestros, profetas que nos apacientan, dice. Nosotros es necesario justamente, la iglesia no fue dejada por las puras. Cristo no inventó la iglesia por las puras, es su cuerpo. Y la creó para que nosotros los cristianos estemos ahí calientes, estemos ahí en la onda, en la nota, como decimos acá, no estemos durmiendo. Cristiano que no pertenece a una iglesia es un cristiano frío. No conozco uno solo que no se haya enfriado. Todo que por algo Cristo inventó la iglesia. No vamos a saber más que Cristo, obviamente. No vamos a corregir la Biblia y vamos a decirle, Señor Jesús, yo también voy a ser un cristiano bien caliente, bien fuego, sin necesidad de ir a una iglesia, sin necesidad de estar bajo autoridades de pastores, sin necesidad de estar dando ofrendas y diezmos. Yo en mi casita, en todo sitio está Dios, dicen muchos, en todo sitio está Dios, en mi casa, en el parque, en todo sitio, no necesito ir a una iglesia. Eso está ¿en qué Biblia? En una Biblia demoníaca, porque no está en la Biblia que yo tengo. Justamente es el espíritu del anticristo. Justamente son las doctrinas de demonios que hemos hablado la semana pasada, son los espíritus engañadores que a muchos ha engañado, y lo único que hace es tener a muchos cristianos adormitados fuera de las iglesias. Y ¿qué creen? Se van a quedar. Cuando Cristo venga no se van a ir en el arrebatamiento, porque Cristo se va a llevar a aquellos que estén activos en un cuerpo, aquellos cristianos fuego, que estén velando y orando, como dice la Biblia. Así llegó el esposo, dice, y 5 prudentes se fueron con él, y las 5 insensatas, justamente pues los cristianos que les gusta calentar bancas, los cristianos que no les gusta ir a la iglesia, que no les gusta leer la Biblia, que critican las autoridades, los cristianos que se saltan de iglesia en iglesia, que no me parece acá, mejor me voy en otra. Todos los cristianos que estén practicando apostasía, que estén débiles en la fe, fríos, se van a quedar. Y este tiempo de tribulación es tiempo de ira, tiempo horrible. Por eso que siempre les encarecemos, y nuestros pastores y la palabra de Dios nos animan a que prediquemos y a que hablemos. Si tú no predicas a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a tus esposos, a tu esposa, a tu familia, ¿quién crees que lo va a hacer? Muchos están soñando que un angelito, otra persona les va a predicar. No. Tú, que conociste a Cristo, tú eres punta de lanza, tú eres el indicado para predicarles. Porque te repito, lo más probable es que nadie más puede entrar a sus corazones. Si tú, supuesto hijo de Dios, conociste a Dios, y tú no hablas a tu familia, que supuestamente amas, de Dios, y justamente para hablarle tienes que prepararte, por eso tienes que ser parte de una iglesia, para estar enseñado, para estar fiel, firme, con todo lo que Dios manda. Si tú no hablas a tu familia, créeme, no se van a salvar. Créeme, nadie más lo va a hacer probablemente. Y no, tú crees, y muchos también se han comido el cuento del enemigo, de repente mi familia, por escuchar una prédica en YouTube de un gran predicador que existe hoy en día, le voy a mandar una prédica por YouTube, una prédica para que escuche. ¿Tú crees que eso... ¿Tú crees que para eso te convirtió Dios? Dios te convirtió para que hagas grandes cosas. Sí, para que prediques y enseñes. Sí, tal vez mandando alguna otra prédica. Pero tú, sobre todo, trabajando, enseñando a tu padre, a tu madre, a las personas que no están convertidas, hablándoles, mira, esto dice Dios, te voy a enseñar. Ven a mi iglesia para que aprendas también. Y estar ahí tras y estar fuego. Ese es el trabajo de nosotros. Eso es lo que dijo Jesús antes de ascender en el Monte de los Olivos cuando se fue del planeta. El mensaje final fue: predica. Vayan y prediquen mi palabra a todo el mundo. El que cree será salvo, mas el que no cree será condenado, dice Dios. Todo aquel que se muere sin Jesucristo, todo aquel que se muere sin haber seguido a Cristo, conforme Él lo dice, no conforme yo lo digo, conforme dice la palabra de Dios, lo que hemos dicho, orar, leer la Biblia, predicar, pertenecer a una iglesia, servir, todo aquel cristiano que haya sido fuego, que no haya sido fuego, se va a quedar y está condenado. Está condenado. Desde ya los que mueren van a condenación. Y los que se queden aquí, si Cristo viene mañana, si tú no eres un cristiano como Dios quiere, no como yo quiero, como Dios quiere, si yo no soy un cristiano como Él quiere, también me quedo.
todo cristiano y todo ser humano que no quiera seguir a Cristo como Él lo ha mandado en su palabra, y eso no es, ¡ay, qué abusivo Dios! ¡Oh, qué teocracia! ¡Oh, qué autoritario! No, al contrario, los que experimentamos el venir a Dios nos cambió la vida para bien. El espíritu del anticristo es el que se encarga de diseminar a través de filosofías, sectas y muchas otras cosas que el cristianismo es aburrido, es feo, que es falso, no existe. Eso justamente porque no quieren que conozcan la verdad. Aquellos que hemos conocido la verdad, Dios nos cambió la vida para bien. En el caso mío, mi familia fue reconstruida porque le creímos y perseveramos hasta el día de hoy. Mi familia, mis padres tienen más de 30 años en el Evangelio y nunca tiraron la toalla. Y es que el cristianismo es para aquellos que perseveren. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice la Biblia. No es para aquellos que solamente buscan a Dios 1 año, 5 años, 10 años, de ahí se cansan y se van al mundo, un comercial y regreso, unas vacaciones, no. El cristianismo es para gente valiente, para gente inteligente, para gente que ame las cosas buenas. Y nos cambia la vida, nos ayuda. No estamos diciendo que los cristianos somos perfectitos, no. Fallamos, pero cada vez menos. Pero menos horrores hacemos. Y vamos mejorando tras el llamado de Cristo para tener una buena familia, para tener salud, para que se prolonguen los días de ayudar a otros, para hacer iglesia, para servir. Miles de bendiciones hay de ser hijos de Dios. Y una bendición es que nos va a arrebatar y no vamos a estar presentes en la gran tribulación, en la tribulación. Día de ira y terrible es esto, que hay que prevenir justamente a tu familia, a los tuyos, a los que amas. Sofonías 1, 14 y 15, ¿qué nos dice la Biblia? Dice, ojo, y les voy a leer una serie de versículos que nos habla de lo que es la tribulación. Cercano está el día grande de Jehová, también se le conoce como día grande de Jehová. Cercano y muy próximo, estamos leyendo Sofonías, Antiguo Testamento, ojo. Cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, dice. Prácticamente ahí, en pocas palabras, al más valiente se va a mear en los pantalones. Día de ira, aquel día dice, día de angustia, día de aprieto, está hablando de la tribulación de estos 7 años. Día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad, día de nublado, día de entenebrecimiento. No lo estoy diciendo yo, lo dice Dios, es un día espantoso, de tiniebla, de oscuridad, de asolamiento, de aprieto, de alboroto, de angustia. Es un día horrible, la tribulación es un tiempo terrible. Amós 5:18 también nos habla, nos sigue también otro libro. Ay, dice Amós 5:18, ay de los que desean el día de Jehová, dice. ¿Se acuerdan que hablamos que algunos dicen, no, pero no existe? Hay muchos que están enseñando que la iglesia se va a quedar en la tribulación, mentira. Aquellos que deseen eso, pues, lo que les espera. Pero dice, ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, dice. Para todos aquellos cristianos que predican y dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Mentira. Hemos enseñado que Dios nos lleva en el rapto, antes de la tribulación, a la iglesia. Amós 5:20, ¿qué dice? Un poquito más abajo. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. Es un día, este periodo es de tribulación, de oscuridad, de tinieblas, de congoja. Joel 2, del 1 al 5, también nos hablaba sobre este día, sobre este tiempo, que es la tribulación. Dice, tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en muchos años de generaciones. Delante de él consumirá fuego contra los ejércitos del diablo. Está hablando, tras de él abrazará llama. Todos los seguidores del diablo, todos los que se queden en la tribulación van a sufrir, dice. Como en el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Ahí también nos habla de los jinetes, que después vamos a hablar. Como estruendo nos está hablando
de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte y dispuestos para la batalla. Joel también nos habló sobre este tiempo que va a venir, sobre tribulación. Hemos visto que Jesucristo también nos habló que será un tiempo, en Mateo 24, como le digo, será un tiempo de gran tribulación. Huyan, dice Dios, cuando se manifieste la abominación desoladora, que va a ser cuando Satanás ocupe el trono de Dios. Día de castigo de la tierra. Isaías 24, del 1 al 6, dice la palabra: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como el pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su amo, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como el que da logro hacia el que recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. La pregunta que muchos se hacen: ¿por qué existe este tiempo de tribulación? ¿Por qué Dios es tan malo? No, Dios no es malo, hemos dicho. Dios es amor y Dios es justo. Y está hablando de castigo. Este tiempo es de bondad también, porque es la última oportunidad que va a tener Israel, y van a haber pobladores de la tierra que van a tener una oportunidad. Claro que a costas de su muerte, a costas del sufrimiento que el anticristo les va a hacer. Pero también es un tiempo de castigo, de ira de Dios, porque Dios es justo. Recuerda que Dios es justicia, y cuando hay maldad, cuando hay pecado, se castiga. Y aquí está la palabra claramente en Isaías. ¿Por qué Dios dice que trae este castigo? Porque la tierra se contaminó, versículo 5, bajo sus moradores. Porque traspasaron las leyes, se burlaron de Dios, porque falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. La humanidad, el pueblo de Israel, todos los que no quieren seguir a Dios, quebrantan el pacto que Dios quiso hacer con el pueblo. Falsearon las leyes, el derecho. Están predicando hoy doctrinas falsas, hablando doctrinas erradas. Por eso dice: por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores son asolados. Este tiempo es tiempo de angustia, no es un tiempo nada bueno. Isaías 24, un poco más adelante, 19 al 21, dice: será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará el ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Este tiempo de tribulación es el tiempo en el cual Satanás va a hacer su último intento poderoso para destruir la creación de Dios y para atraer a miles y millones hacia su reino de muerte. Y cuando termine esta tribulación, como hemos leído, va a haber guerra. Y Dios ahí va a castigar al ejército de los cielos, está hablando al ejército de Satanás y también a los reyes de la tierra que van a hacer guerra contra él. Isaías 26, 21 también nos dice: ¿por qué aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él? Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Un lugar va a ser terrible. Dios sale para castigar al morador de la tierra. Si tú has escuchado prédicas o enseñanzas o filosofías como: pero Dios nadie va a castigar, Dios no castiga, Dios es amor y paz, Dios no existe infierno, eso está errado. Pues solo estás escuchando a doctrinas de demonios, porque la Biblia sí habla de esto y estamos leyéndolo. La Biblia sí habla de un Dios que es justo y claro que castiga, porque la justicia es premiar o castigar.
No es como la justicia humana, que a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo. Dios no se casa con nadie. Y cuando tiene que castigar, tiene que castigar. Si no, acuérdate del diluvio. Acuérdate a la tercera parte de los ángeles, cómo castigó. Jeremías 30:7 dice: cuán grande es aquel día, está hablando de la tribulación, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella se la ha librado. Ojo con esto. Tiempo de angustia para Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel, pues. Hay muchos que no estudian la palabra, que no disciernen, que no, la leen por leer, pero no piden la revelación del Espíritu Santo. Está claro. Este es tiempo, la última semana sobre todo es tiempo para Israel, para que se conviertan. Hasta el día de hoy, año 2020, la mayoría de personas de Israel no son cristianos, no creen en Cristo. Pero este tiempo terrible va a ser para que se vuelquen a Él, con sufrimiento lastimosamente, porque así lo quisieron, porque así Dios lo ve justo. Deberían aprovechar, y tú también deberías aprovechar, la época de la gracia que estamos ahora. Cristo murió por nosotros. No necesitamos nosotros morir para ir a la eternidad. Ya Cristo murió por nosotros. Ahora la tenemos fácil. Fácil, tenemos una Biblia. Solo es cuestión de ir a una iglesia. Qué difícil está en ir a una iglesia. Solo está en cuestión de amarnos, de poner justamente, Dios nos ayuda a amar. Leer la Biblia, qué difícil está en leer la Biblia, siempre lo he dicho. ¿Acaso esto nos trae descargas eléctricas? ¿Acaso esto qué? ¿Nos raya la cara? ¿Nos provoca heridas? Qué difícil hay en leer la Biblia, qué difícil hay en orar, cerrar los ojos y hablar con Dios. Qué difícil, ¿acaso cuando oras qué? ¿Te salen gusanos? Cuando oras ¿qué cosa? ¿Viene muerta tu vida? Qué difícil. No hay nada difícil. Solo que aquellos que no hacen eso es porque el espíritu del anticristo está dominándolos. Y no Dios. Ojo con ello, cristianos. Cuidado que se enfríen, porque pueden caer en ello. Es un día, entonces dice, no hay otro semejante, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿A qué se refiere? Justamente por eso va a mandar a los 144,000 y a los 2 testigos para que le hablen. Y muchos se van a salvar. Dios quiere librar a su pueblo para que venga a Él. Es tiempo para Jacob, tiempo para Israel. Apocalipsis 11:18 dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, y los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis nos habla que este tiempo es un tiempo de ira, tiempo de juzgar. Dios trae bendición a su pueblo. Ojo, es un tiempo terrible. Es un tiempo en el cual va a haber castigo. Es un tiempo en el cual va a haber cosas terribles. Se iraron las naciones y tu ira ha venido. Es muy claro lo que dice la palabra de Dios. Ojo, Apocalipsis 14:10 también nos habla. Él también dice, beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos, ángeles y del Cordero. Es un tiempo de ira terrible, tiempo de sufrimiento, tiempo, en verdad, que tenemos, obviamente, que nosotros estar alertas para no pasar ese tiempo. Tiempo terrible, ojo. Jeremías 25, 32 al 33. Seguimos leyendo versículos. ¿Qué cosa nos dice? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí, el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levanta sobre los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz
de la tierra. Ojo, Jeremías 25:32. Ha dicho Jehová: y aquí el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará a los fines de la tierra. Está hablando lo que está pasando con la humanidad año tras año. ¿Qué está pasando con la humanidad año tras año? Todo el mundo, la mayoría del mundo está dándole la espalda a Dios. El mal está aumentando y ahí el mal irá de nación en nación, está diciéndonos Jeremías. Y grande tempestad se va a levantar. Tiempo angustioso, tiempo terrible es este. Ojo, la tribulación tiene dos propósitos principales. Primero, como ya les dije, es para preparar a la nación de Israel para recibir al Mesías, para volver el corazón de Israel hacia su Dios, hacia Dios. Ese es el propósito fundamental que tiene la tribulación. Y el otro propósito de la tribulación es derramar el juicio sobre los hombres, sobre las naciones incrédulas. Derramar juicio sobre todo hombre y mujer que no haya creído en Dios y no haya buscado como se debe, sobre todo cristiano frío o tibio, sobre todo ateo, agnóstico, sobre toda persona que no haya querido basar su vida en el consejo de Dios, en la palabra de Dios. Esos son los propósitos de la tribulación: derramar juicio. Por eso hemos leído Isaías 26, porque Dios dice, va a castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Isaías 26, 21. Propósito terrible de la tribulación: traer juicio y castigo a la maldad. Muchas veces hemos dicho, ¿cuándo va a acabar toda esta maldad, tanto sufrimiento? Pues hay un fin para esto, y es terrible, y es terrible. El tiempo de la tribulación será un tiempo terrible, entonces, como hemos visto en muchos versículos, ¿ok? El tiempo de la tribulación consuma el juicio de Dios y trae la venida de Cristo precioso sobre su pueblo. Es por eso que Daniel, la profecía de las 70 semanas, que dice que ¿para qué era? Dice, esta palabra es para terminar sobre su santa ciudad, dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Justamente se va a poner fin al pecado, terminando la tribulación. Castigo tremendo. También dice Daniel, la profecía de las 70 semanas, que iba a ser para expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable. ¿Entienden que justamente se refiere esta profecía, esta última semana, a ese tiempo de tribulación, que como final va a dar lugar a esa justicia perdurable, va a sellar la visión y la profecía iba a ungir al santo Israel? Ojo. Entonces, el anticristo aparecerá visiblemente en este tiempo finales. Ojo. Su manifestación, como lo hemos visto en 2 Tesalonicenses 2, 6 y 7, está siendo impedida por la iglesia. Dice, y ahora sabéis lo que lo detiene al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ojo, su debido tiempo es la tribulación, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ojo, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. ¿Quién va a ser quitado del medio? La iglesia. Ahí es cuando viene el anticristo y se va a manifestar con poder. La Biblia nos habla que en Apocalipsis 13, del 1 al 2, nos habla del panorama de esta época de tribulación del anticristo, y dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cuerno 10 diademas, y sobre su cabeza su nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. No es tiempo para hablar de esto, va a ser tiempo de otras enseñanzas escatológicas, de explicarles bien lo que es los cuernos, las cabezas. Ahora estoy hablando de la tribulación. Pero este versículo nos refiere que el anticristo va a ser un gentil, no va a ser un judío. El anticristo viene de otra nación. Y ahí nos habla de las bestias, del leopardo,
Recuerden que el leopardo representaba en la estatua de Nabucodonosor a Grecia. Nos habla del oso, del león. Hay muchos territorios, que va a ser tema de otra enseñanza. Muchos países que van a estar presentes, ¿no? Ahí nos está hablando en este Apocalipsis de Grecia, Irán, Irak. Bueno, va a ser tema de otras enseñanzas. Sigamos en lo nuestro ahora de la tribulación. Entonces, quiero hablarles lo que va a pasar. Apenas la iglesia sea arrebatada, van a ser abiertos los sellos. Apocalipsis capítulo 5 nos habla sobre un rollo que va a ser abierto. Cuando Cristo, que es el único digno que va a poder abrir estos sellos, ahí comienza la tribulación. En Apocalipsis 6, del 1 al 8, nos habla de este evento. Y vamos a pasar a la imagen 2 que les he preparado para ver qué significa esto de los 7 sellos. Los 7 sellos son juicios que vienen sobre el planeta Tierra. Ojo, juicios terribles. Acá les he preparado esto, un resumen, para que puedan entender. Hablar de sellos es hablar muchas clases, pero aquí para que entiendan, quiero decirles que estos 7 sellos, en que nos habla Apocalipsis 6, nos habla del primer sello que se abre, va a venir un jinete blanco, que es el anticristo. Ahí viene con apariencia de piedad, porque su arco no tiene arma, flecha. Este es el anticristo que va a comenzar a operar en estos primeros 3 años y medio. Luego dice que va a ser un segundo sello, que es el jinete bermejo, jinete rojo, que es aquel que va a traer guerra, una guerra mundial atroz, terrible. Terrible guerra mundial se viene. Terrible. El tercer sello se abre y sale el jinete negro. Y en esto, ¿qué cosa viene? Va a haber crisis, caos, hambre, alimentos racionados y caros, producto de las guerras. Va a haber hambruna. Ahora estamos experimentando tiempos difíciles. Hay muchos que ahora ya se están quedando sin dinero. Hay muchos que ahora están sufriendo en esta época de cuarentena. Esto no va a ser nada comparado con esas épocas en la tribulación. La gente se va a quedar sin dinero. La gente se va a quedar con hambre, producto de la devastación que va a venir del segundo jinete, del segundo sello de esa guerra mundial. Va a traer destrucción, hambre, caos. Alimentos se van a racionalizar, van a ser racionados, va a ser terrible. El cuarto sello nos dice que va a venir un jinete amarillo que representa a la muerte. Definitivamente producto de que el anticristo esté asolapadamente haciendo primero su pacto, de ahí moviendo sus ejércitos, que va a haber guerras terribles, muertes por sobrequier, luego va a haber hambre, alimentos racionados. El cuarto sello nos habla de un jinete amarillo, que es la muerte. Y obviamente producto de la hambruna, de la escasez de alimentos, de esta guerra, viene muerte. Y dice la Biblia que va a morir la cuarta parte de la población mundial. Es decir, si 8.000 millones de personas se quedan para la tribulación, ¿se imaginan? Más de 2.000 millones de personas van a morir. 2.000 millones de personas, producto del hambre, de la inanición, de la guerra, de la escasez de alimentos. Terrible. El quinto sello luego va a ser abierto, y este quinto sello va a haber una persecución terrible. Va a ser la mayor crueldad de todos los tiempos a todos los seguidores de Dios. Aquí ya se va a comenzar. Todavía el Satanás no se manifiesta visiblemente, pero ya está operando obviamente él, porque las guerras las opera él, porque el hambre y el manejo político, económico, que ya lo hemos estudiado, lo hemos visto el miércoles pasado, el orden mundial, ya lo tiene él. Entonces va a haber racionalizar, va a haber hambre, va a haber la muerte por doquier, va a haber persecución. El quinto sello dice que va a haber persecución, y ahí es cuando los ejércitos de él, seguro, van a agarrar a las personas, a los que se dicen ser cristianos y se hayan quedado, a todos aquellos que se estén arrepintiendo y quieran buscar a Dios y se estén dando cuenta de esto, pues va a comenzar a perseguirlos y va a comenzar a atemorizarlos, va a comenzar a aniquilarlos, va a comenzar a hacer estragos horribles. El sexto sello
luego es abierto y este habla de un terremoto terrible, en el cual dice que ningún monte va a quedar en pie, los montes van a ser removidos. Y ahí es cuando la gente dice, se va a dar cuenta que estos juicios vienen de parte del Cordero, de parte de Dios. Aquí es cuando la gente va a comenzar a decir, wow, esto que está pasando era lo que me predicaron, lo que dice la Biblia. Esto no es nada menos y nada más, estos terremotos es parte de los castigos de nuestra maldad. Ahí la gente va a reconocer que va a ser de Dios. Ahí dice que la gente va a querer morir y la muerte no va a estar en ellos. La gente va a querer matarse y no van a poder hacerlos, porque van a ver que tan horrible es ese tiempo de hambre, de persecución, de destrucción, que van a querer morirse y no van a poder. Qué terrible, ¿no? Y solamente eso es el inicio, porque conforme avance la tribulación vienen cosas peores. Y la séptima trompeta es abierta, es sonada, y ahí vienen los juicios y las plagas peores. Hay un silencio en el cielo y hay un preludio a lo que viene luego, a las 7 trompetas. Este es el séptimo sello, 7 trompetas. Entonces el séptimo sello es abierto y hay un silencio en los cielos. Y un preludio, lo que se va a anunciar es que vienen cosas peores y vienen las 7 trompetas. Y también les he preparado una imagen sobre esto, lo que viene luego, las 7 trompetas. La primera trompeta es sonada y viene granizo y fuego terrible, mezclados con sangre sobre la tierra. Ojo, esto es terrible y esta es la imagen número 3 que les he preparado. Granizo y fuego mezclados con sangre sobre la tierra. Y esto va a herir a la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles va a ser destruida y toda vegetación va a ser quemada, destruida. Esto es terrible. Imagínense lo que va a haber en el planeta Tierra. Va a haber escasez de vegetación. La segunda trompeta viene, dice, una montaña grande ardiendo en fuego y es arrojada sobre el mar. Probablemente esto sea un cometa terrible. ¿Y qué va a pasar? La tercera parte del mar se va a convertir en sangre. Por lo tanto va a haber muerte en la tercera parte de los seres del mar, van a morir. Y también va a ser destruida la tercera parte de las embarcaciones, botes, buques de guerra. La tercera parte va a ser destruido porque el mar va a sucumbir. Y va a haber muerte terrible. Y no va a haber agua, va a haber escasez de agua. Y va a haber pestilencia, producto de la sangre. La tercera trompeta nos dice ahí, va a haber una gran estrella también, que va a ser una gran estrella ardiendo que cae sobre los ríos y sobre los manantiales. También, aparte, así como en el mar va a ser muerta la tercera parte, aquí el río, los manantiales van a sufrir, y ahí es cuando comienza mortandad en humanos. Millones y millones de personas mueren a causa de que no hay agua, de que el agua va a estar contaminada. La cuarta trompeta dice que la tercera parte del sol, la luna y las estrellas es herida. Y por lo tanto va a haber oscuridad en la tercera parte del día y de la noche. Va a ser castigado el planeta Tierra con oscuridad, tinieblas, lo que ya estaba pronosticado. La quinta trompeta nos habla del primer ay. El primer ay, van a haber 3 ayes terribles. El primer ay, la quinta trompeta, el segundo ay, la sexta trompeta, el tercer ay, la tercera trompeta. Ay significa ay, pobre. Ay significa ay de los que viven en la tierra, porque vienen cosas peores. Y la quinta trompeta es sonada, dice que cae una estrella en la tierra. Y va a salir, y apertura el abismo. Y sale un humo del pozo del abismo. Y salen seres terribles que van a atormentar a los pobladores de la tierra, dice, por 5 meses. ¿Y a quienes van a atormentar? A todos aquellos que no se encuentren sellados con el sello de Dios. Y ahí es cuando sale el Abadón, el Apolión, seres demoníacos terribles, a hacer mortandad y a hacer terribles cosas de tormento a todos aquellos que no estén marcados con la marca de la bestia que vamos a ver luego. La sexta trompeta es el segundo ay,
suena. ¿Y qué cosa dice? Se desatan 4 ángeles que estaban en los confines ahí, los extremos del Éufrates, dice, y la tercera parte de la humanidad va a morir por plagas que van a venir de fuego, de humo y de azufre, que van a salir de la boca de estos espíritus terribles que salen del abismo. Ese es el segundo ay. ¿Qué cosa va a haber en la humanidad? Acá en la tierra, muerte, plagas, van a haber plagas terribles. Esta plaga que vimos ahora, el coronavirus, no va a ser nada, van a haber plagas terribles. Va a haber humo, azufre, no se va a poder respirar en el planeta Tierra, va a haber intoxicación y muerte, y muerte, y muerte. Y la séptima trompeta, el tercer ay, es sonado, y en el cielo hubo relámpagos, dice, y voces y truenos, cosas terribles, porque se viene las 7 copas de la ira de Dios. Vamos a ir a la imagen la imagen 1. Aquí les grafiqué cómo era esta semana 70 de Daniel, esta época de tribulación. Entonces la tribulación, que dura 3 años y medio, estos primeros 3 años y medio, van a ser desatados entonces los juicios de los sellos, de los 7 sellos y los juicios de las 7 trompetas. Va a haber, como hemos visto, castigo, mortandad, terremotos, peste, hambre, muertes. La cuarta parte de la población va a morir. Para este entonces, con los juicios, las trompetas, mucho más, obviamente, ya estaremos abarcando probablemente la mitad de la población mundial. Entre 4.000 millones de personas van a morir por esto terrible de los juicios de los sellos y las trompetas. Aquí, como vemos, viene la abominación desoladora. Satanás, aquí ya sí se descubre del todo. Rompe el pacto con Israel, les manda una patada ahí en la espalda y los bota y se apodera del trono de Dios, del templo, y se va a sentar en el templo de Dios. Y ahí es cuando comienza la abominación desoladora y a hacer cosas terribles. Y ahí comienza el periodo de la gran tribulación que nos profetizó Jesucristo mismo, donde va a haber una persecución ahora sí encarnizada, con el diablo mismo mostrándose ahí en toda la radio, televisión y diciendo: odio a Israel, los voy a matar y persigan. Y ahí cuando aquel que no esté marcado con la marca del anticristo, el 666, en la mano derecha en la frente, va a ser perseguido. Nadie va a poder comprar, ni comer, ni vender si no tiene la marca de la bestia, y va a haber más hambre, más persecución. Y ahí comienza algo más terrible, los juicios de las 7 copas de la ira de Dios. Y vamos a la imagen número 4. La ira de Dios mediante las copas es terrible. El juicio de las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 15 y 16 nos habla de esto. La primera copa es derramada y hay úlceras malignas. Ojo que muchas de estas copas se asemejan a las plagas que se derramaron en Egipto. Muchos creen que no va a ser literal. Sí va a ser literal, porque las copas en Egipto que fueron derramadas fueron literales. Y estas plagas y estas maldiciones son literales. La primera copa que se derrama, dice, es úlcera maligna, el cual va a morir millones y millones de personas. Úlcera maligna se refiere a cáncer, úlcera maligna se refiere a pestes. Apocalipsis 6 del 1 al 2 nos habla de esto, que va a caer en todas las personas que estén con la bestia, con el anticristo. La segunda copa, dice, el mar se va a convertir en sangre. El mar, habíamos visto ya anteriormente que el mar se convertía en la tercera parte, ahora el mar es convertido en sangre, terriblemente. ¿Y qué creen? Van a morir las criaturas que hayan ahí, y obviamente va a ser terrible este panorama de pestilencias y de muerte, mortandad. La tercera copa se va a abrir y los ríos y las fuentes de las aguas se convierten también en sangre. Terrible. Así como en las trompetas ahora es más castigado el mar, más castigado las aguas, y no va a haber dónde beber, y va a haber muerte. La cuarta copa se va a abrir de la ira de Dios, y el sol quema a los hombres. Va a ser tan fuerte la radiación que va a haber, van a morirse achicharrados los hombres y las mujeres y los niños. Que los niños, llámese niños que tengan edad de conciencia, como hemos visto la vez pasada, ¿no? Probablemente a partir de los 7, 8, 9 años, 10, que hay niños que ya comienzan a pecar deliberadamente. Entonces va a ser esto, que va a haber un sol terrible que va a quemar a los hombres. Es la ira de Dios desatada, recuerden, sobre el mundo, por sus pecados, sobre las naciones, por haber prevaricado, cambiado la ley, por haber aniquilado su pacto.
La quinta copa es abierta y derramada y dice hay tinieblas sobre el reino de la bestia. Va a haber tinieblas terribles en la tierra, no se va a poder ver, va a haber oscuridad y la gente va a seguir perseguida por el anticristo y nadie va a poder comprar ni vender, va a haber hambruna y pestes y enfermedades y los padres ahí van a estar con sus hijos, con sus esposas sufriendo y probablemente estén con cáncer y van a querer comprar medicamentos y no van a poder hacer porque si no tienen la marca de la bestia no lo van a poder hacer y ya no va a haber alimentos y van a querer comprar y si no tienen la marca de la bestia no lo van a poder hacer. Va a ser tiempos terribles. La sexta copa luego es derramada, dice el río Éufrates se seca completamente. ¿Y esto por qué? Porque el río Éufrates se tiene que secar porque nada menos y nada más viene el ejército del anticristo, que el anticristo va a reunir a ejército de todas partes del planeta Tierra para guerrear contra Dios y sus santos. Y el río Éufrates va a ser secado. Y esto va a ser oportunidad de hablar también otras enseñanzas y esto también lo vamos a enseñar en Irak. Si mal la mente no me trae mal recuerdo, hay una represa que con solamente abrir y cerrar estas puertas se seca completamente el río Éufrates. Por ahí pasa el río Éufrates y se va a secar, sí, en Irak, se va a secar y da paso a que el campo esté seco porque van a pasar hacia Israel, hacia el Valle del Meguido, para la batalla terrible del Armagedón. La séptima trompeta ahí suena y va a haber un gran terremoto y la consumación de la ira de Dios se va a dar aquí con la séptima copa derramada. Esto en verdad que se viene es terrible. Las copas de la ira de Dios van a ser derramadas sobre toda la humanidad y esto va a traer mortandad, va a traer juicio terrible, va a traer muerte. Entonces ahí va a haber guerra contra Israel. Satanás va a aniquilar al pueblo de Israel que va a ser acorralado con millones y millones de sus ejércitos y sus demonios también. Ejércitos celestiales y ejércitos terrenales va a ser. Pero ahí es cuando viene Cristo, la segunda venida. Y es cuando viene un terremoto terrible, pone sus pies sobre la tierra Jesús y obviamente son destruidos todos los ejércitos que van a estar en el Armagedón, en el Valle de Meguido. Y ahí cuando nos habla otras profecías, otro tema que hablaremos, cómo se van a hacer deshechos las pieles de las personas, con solo la mirada de Jesús va a derrotar al anticristo. Entonces, la ira de Dios se ha derramado sobre la tierra en este tiempo. Y es hora que Cristo baje con poder y gloria en un caballo blanco, y los ejércitos de los cielos de Él van a bajar tras de Él, y los ejércitos del anticristo no van a poder delante de Él, y van a ser derrotados, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 19:11 nos habla: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, dice, y habrá en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales venidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en los carros blancos. No está hablando nada más y nada menos que la iglesia que viene, obviamente, vestidos de lino fino, que nos vamos a vestir en la voz del Cordero. Por eso esto es la segunda venida. Muchos confunden que no existe rapto, no sé. Pero justamente viene con su ejército vestidos de lino fino, blanco, limpio, después de las bodas del Cordero, y le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, el furor y de la ira de Dios Todopoderoso, dice. Y bien su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre, dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí es justamente donde viene el Mesías, con poder y gloria. Aquí es cuando derrota a Satanás. Aquí es cuando ya se consume el castigo sobre la faz de la tierra. Y muchos son muertos ahí. En Zacarías 12, del 8 al 10, nos dice también: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Ahí está hablando justamente de la gran tribulación que va a defender a su pueblo. Aquellos que no se dejen marcar por la bestia.
Dice, el que entre ellos fue débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén, dice esta profecía. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí al que traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Se dan cuenta? Aquí ya viene Cristo con gloria. Israel ahí va a recibir al Mesías. Se van a arrepentir de sus pecados. Es ahí donde el anticristo y la bestia serán arrojados vivos al lago de fuego por la eternidad, y Satanás será atado por 1000 años. Este tiempo es un tiempo entonces de consecución de esta maldad. Una palabra profética para el pueblo de Israel. Yo quiero conducirlos y les voy a leer lo que dice Romanos 11, para que también se entienda, porque muchos dicen, ¿por qué Israel? ¿Qué tan importante es? Y hay muchos cristianos, incluso hay otras doctrinas que dicen que Dios ya a Israel lo desechó, y solamente estamos los cristianos, los gentiles. Mentira. Nunca ha desechado Dios a Israel. Es su pueblo amado, su pueblo escogido, y lo va a seguir siendo. Y es su pueblo por el cual ha preparado este tiempo de angustia terrible, de castigo sobre los moradores, también sobre ellos, porque lo negaron, pero también va a ser una oportunidad para que puedan arrepentirse. Recuerden lo que dijimos la primera semana, que es en los tiempos malos donde aprendemos, que es en los tiempos malos donde sacamos las grandes enseñanzas y nos volvemos a Dios. Para eso sirven las pruebas, las tribulaciones. Pero esta gran tribulación va a ser terrible, la cual Dios no quiere que tú ni yo pasemos. Romanos capítulo 11 nos habla sobre Israel, ojo, y nos habla sobre nosotros, sobre los gentiles. Y quiero leerles para que entiendan bien por qué la importancia de esta profecía para con el pueblo de Israel. ¿Por qué las 70 semanas? ¿Y por qué, pastor, esta última semana solo con Israel y nosotros los gentiles? Hemos dicho, la iglesia es arrebatada. Los gentiles que no sean de la iglesia se van a quedar con los de Israel. Pero Israel es muy importante en los tiempos de Dios. Y miren lo que dice Romanos, Nuevo Testamento, capítulo 11, les voy a leer. Dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo, Israel? De ningún modo, dice. Porque yo también soy israelita, decía Pablo, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, a pesar que su pueblo lo ha traicionado. Como vimos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Entienden? Si al excluir a Israel vino vida para los gentiles, dice, para el mundo, ¿qué será nuevamente su admisión? Sino vida entre los muertos, dice. Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa, nosotros los gentiles. Y si la raíz es santa, los escogidos también somos las ramas. Pero si alguna de las ramas, ahora está hablando, si la raíz es santa, Jesús, las ramas, si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, habla a los gentiles, fuiste injertado en ellas y fuiste hecho participantes con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Dios el olivo, la raíz original, la rama original es Israel, pero nosotros hemos sido injertados ahí, dice. Entonces dice 18, no seas arrogante, habla a los gentiles, a los que no somos de Israel, para con las ramas, para con Israel. Pero si eres arrogante, recuerda, dice, que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Israel fue sacado para que entren los gentiles, nosotros. Muy cierto, dice, fueron desgajados por su incredulidad, pero tú, por la fe, te mantienes firme. O sea, no es tampoco que sea mucho mérito tuyo, es por la fe de Dios que nosotros somos cristianos y nos mantenemos firmes. Ojo con ello, debemos ser agradecidos, no arrogantes. No seas altanero, si no teme, dice versículo 20. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Ojo, mira la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, Israel. Severidad porque los apartó en este tiempo. Y vino la época de la gracia, los gentiles, nosotros. Dice, severidad para los que cayeron, pero para ti, bondad, dice, de Dios.
si permaneces en su bondad. Ojo, ahí vienen los cristianos verdaderos, cristianos de iglesia. Dice, de lo contrario, también tú serás cortado, dice acá la Biblia. Aquellos que dicen, no, la salvación no se pierde, sí se pierde. Si uno se enfría, se pierde, lo dice Apocalipsis, muchos versículos. Y uno puede ser cortado, si está injerto, pero puede ser cortado por desobediencia. Mira lo que dice el 23. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, dice Israel, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. La gran tribulación sirve para volverlos a injertar. 24. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado nosotros en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Si nosotros, Dios nos dio el derecho de poder entrar al reino de Dios, ¿cuánto más ellos que son los originales, el pueblo escogido, van a volver a ser injertados? No son desechados. Ojo, porque no quiero, hermanos, y ahí dice que ignoréis este misterio. Ahí viene Pablo a hablar justamente, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Está muy clara la palabra. Nuestro tiempo va a acabar, gentiles, cuando la iglesia se vaya. Y ahí viene otra vez, ahí está. Hasta que, su endurecimiento, ¿qué es? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito en la palabra de Dios. Porque así, versículo 30, como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por la desobediencia de ellos. Israel fue desobediente y Dios se fijó en nosotros, los gentiles, y tenemos misericordia por la desobediencia de ellos, dice. Así también ahora estos han sido desobedientes, Israel, para que por la misericordia de vosotros, tuya y mía, de los gentiles, también a ellos ahora les será mostrada misericordia. Ellos también tienen derecho a tener misericordia de Dios, a pesar que tanto han renegado y la han negado hasta el día de hoy. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, dice Pablo. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es muy importante lo que les he leído para que entiendan. La palabra profética de la semana 70 es para el pueblo de Israel, para que vengan a Él nuevamente. Les da una oportunidad a Dios. Son tan duros el pueblo de Israel, que miren, han pasado cuántos miles de años y siguen sin creer en el Mesías, pero necesitan un sacudón muy terrible para que vuelvan a Él. Eso es la tribulación, la semana 70 de Daniel. Iglesia amada, estamos en el tiempo de los gentiles. Estamos en el tiempo en el cual nosotros podemos venir a Cristo por gracia. Por gracia sois salvos, dice la palabra. Yo te hablo a ti, que eres cristiano, que vas a una iglesia, que estás firme, que buscas a Dios, que oras, que lees la Biblia, que le escudriñas diariamente, que sirves en una iglesia y ayudas en el reino de Dios. Te hablo a ti, cristiano, que además que sirves y buscas a Dios, te has alejado del pecado y estás perseverando a pesar de la oposición, seguro, de mucha familia, de muchos amigos, de la burla del mundo porque eres cristianito, o porque no eres ladrón o mentiroso, o no tienes 2 mujeres, o no eres infiel. Te hablo a ti. Persevera hasta el fin. Se vienen tiempos más difíciles. Persevera hasta el fin. Lo que estamos viviendo es un tiempo angustioso, un tiempo de todo el mundo, de economía azotada, de enfermedad. Estamos viendo la apostasía. Tú, cristiano, que estás buscando al Señor de corazón, estás viendo muchos cristianos
que están retrocediendo y se están yendo de las iglesias, que están dejando sus ministerios por cuestiones triviales y simples, por pecado, por resentimientos baratos, por queja, porque se van de las iglesias porque los pastores los mantienen a jaque para que no pequen. Se van de las iglesias porque no quieren ser ministrados, quieren seguir siendo rebeldes, porque no les gusta la cara del pastor, porque no les gustan las prédicas de los pastores, porque no les gusta cómo llevan o piden diezmos, ofrenda, mucha plata. Por cuestiones tan ridículas dejan el reino de Dios y se van pos de lo que no es de Dios. Hay muchos cristianos que se van a otra iglesia y piensan que no están apostatando. Los cristianos que se van por la puerta falsa a otra iglesia, claro que son apóstatas, porque no es el orden de Dios que un cristiano brinque de iglesia en iglesia. Es el orden de Dios que un cristiano persevere con el don que le ha dado, con el llamamiento que le ha dado, y dé fruto al 100 por 1. Y hablo a los cristianos que se han enfriado. Hablo a los cristianos fríos, tibios. Hablo a los cristianos que ya no oran, no leen la Biblia, que no van a la iglesia a menudo, poniendo muchos pretextos. Hablo a los cristianos que conocieron un día a Dios y se fueron de las iglesias y están saltando de iglesia en iglesia para ver cuál se les acomoda a su oído, a sus costumbres. Hablo a los cristianos que un día conocieron a Dios y hoy en día escuchan otras cosas, otras doctrinas. Hablo a los cristianos que ya no leen la Biblia, que ya no oran. Hablo a los cristianos que van a una iglesia, pero de vez en cuando. Y de vez en cuando leen la Biblia y de vez en cuando oran. Hablo a esos cristianos que no predican. Hablo a los cristianos tibios, que se arrepientan, que vuelvan a la iglesia de Cristo. Tienes que pertenecer a una iglesia. Ese es el diseño de Dios, no es una orden mía, es de Dios. Porque Cristo se va a venir a llevar un pueblo, una iglesia limpia, pura, sin mancha. La iglesia no es invento de Dios. El Apocalipsis, por si acaso, habla de iglesia, el mensaje a las 7 iglesias: Esmirna, Éfeso, Tiatira, Laodicea, Esmirna, Filadelfia. Te hablo a ti, cristiano tibio, que te enfriaste, que te entibiaste, que te fuiste, que de repente estás en apostasía ya. Arrepiéntete, porque Cristo viene. Porque si no te arrepientes y Cristo viene mañana, el arrebatamiento te vas a quedar. Y la tribulación, como hemos visto el día de hoy, y la gran tribulación, es un tiempo terrible, terrible, donde el diablo se va a encarnizar terriblemente contra todos los que no quieran seguirlo a él, y la ira de Dios también va a estar presente para castigar al hombre, a la mujer, llámese ateo, llámese cristiano, frío, tibio, y los van a castigar. De ahí no te acuerdas de lo que Jesucristo decía cuando estaban en su presencia. ¿Y qué dijeron Jesucristo? Y van a haber muchos que me dirán: pero Señor, yo hablaba en tu nombre, yo pertenecía a una iglesia, yo predicaba, yo sanaba enfermos. Y ahí es cuando Dios va a decir: apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Apártate. Y dice que esas personas van a ser lanzados a tribulación, al lago de fuego y azufre. Dios es justo. Te hablo a ti, cristiano tibio. No esperes más tiempo. ¿O tú sabes cuándo va a venir Cristo? Arrepiéntete ahora. Ahora es el día de salvación. Porque Cristo pueda que venga mañana y la tribulación comience mañana. Te hablo a ti, cristiano tibio. Porque si eres tibio no vas a ganar a nadie de tu familia. Y toda tu familia se va a quedar para la tribulación. Y va a sufrir muerte, pestes, cáncer, terremoto, la ira del diablo, la ira de Dios. Va a ser terrible, aniquilamiento total. No lo digo yo, lo hemos estudiado en la Biblia. Arrepiéntete y vuelve a Dios, hoy, no mañana. Hoy, en este momento, no más tarde. No, ahora arrepiéntete, deja tus pecados, deja tu tibieza, tu frialdad. Pide perdón a los que tengas que pedir perdón. Y comienza a honrar a Dios y a buscarlo de corazón. Y a ser parte de la iglesia de Cristo, una iglesia pura, limpia, sin mancha. Y deja ya de juzgar y de criticar. Y comienza, en vez de fijarte en la paja de los demás, comienza a fijarte en el tronco que tienes, que te ha hecho que te enfríes. Y te hablo a ti, que nunca conociste a Dios, que recién estás conociendo del Evangelio. Te hablo a ti que nunca aceptaste a Cristo en tu corazón,
Te hablo a ti que nunca nadie te habló estas cosas, que recién estás conociendo lo que es el cristianismo. Te hablo a ti que alguien te invitó y te predicó y llegaste a este lugar. De repente tú de casualidad has llegado a este link y estás presenciando esta enseñanza bíblica. Te hablo a ti, tienes una oportunidad tremenda de entrar a ser parte de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, en esta época de la gracia. Para eso vino Jesucristo y murió por nosotros. Derramó su sangre para que tú y yo seamos salvados. Salvados de esa ira venidera. Salvados del infierno eterno. Para eso vino a salvarnos, esa es la palabra. Es nuestro Salvador. Salvarnos del infierno, de tribulación, de pecado terrible. Tú puedes hacerlo. Lo único que tienes que hacer es escuchar la voz de Dios que está tocando. Ábrele las puertas de tu corazón ahorita y dile: Señor, quiero ser a partir de hoy tu hijo, y quiero ser un hijo verdadero y nunca apartarme de ti, Señor, y para que cuando tú vengas me lleves contigo. Y quiero ser un hijo tuyo para poder hablarle también a los míos, para que se arrepientan y se conviertan y sean verdaderamente pueblo tuyo, pueblo escogido, y sean parte de la iglesia tuya, y así nos vayamos contigo. Quiero que hagamos una oración. Y quiero que ahí donde estás cierres tus ojos. Quiero que pidas perdón a Dios si le fallaste, tú que fuiste un cristiano y abandonaste la fe o te enfriaste. Y te pido a ti que no conoces a Cristo que le entregues tu vida para que pases a ser parte del pueblo de Dios firme, fuerte, como lo vemos muchos en este planeta. Y seguimos buscando a Dios para no enfriarnos, y seguimos estando en la iglesia para estar siempre calientes, y seguimos trabajando, predicando y sirviendo en algo para mantenernos ahí firmes. Eso es lo que Dios quiere contigo, y para que descubras este hermoso tiempo y esta hermosa palabra y esta hermosa ciudadanía que es ser cristiano. Ahí cierra tus ojos y di conmigo: amado Dios, te doy gracias porque hoy escuché tu palabra. Te pido, Señor, que tú entres en mi corazón. Te acepto como mi único Señor y Salvador. Te acepto como mi único Rey y te abro las puertas de mi corazón para que entres en él y vivas conmigo. Quiero ser parte de tu iglesia, Señor. Quiero que perdones todos mis pecados e iniquidades. Gracias, Padre. Quiero que me utilices para ganar a otras personas, a mi familia, para que no pase este tiempo de angustia terrible que se viene. Gracias, Señor. Y tú que eres cristiano, que se apartó y que Dios te habló, que estás apostatando por apostatar o estás frío y que te olvidaste el primer amor, dile: Padre, perdóname por haberme enfriado y apartado tanto, por haber caído en juicios, en críticas, en pecados, en celos, disensiones, fornicaciones, adulterios. Perdóname por haber coqueteado con el mundo, por haberme dejado guiar por otras voces anticristianas, por haber renegado de mis pastores, de mi iglesia, de haber abandonado la fe. Perdóname, Señor. Quiero tener la paz nuevamente tuya y quiero que tú vuelvas a mí. Yo vuelvo a ti, Señor, hoy. Perdóname, Señor, porque quiero ser parte de la iglesia, porque no quiero ser parte de la gran tribulación, porque no quiero ser parte de aquellos que van a recibir tu ira. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia y perdón te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.